El segundo mito, que es del infierno, está muy vinculado a ese, porque la creencia de un alma inmortal pues da pie a que esas almas, según esta creencia, sean quemadas en el infierno, según las escrituras. Miren, escuchen bien, y esto no es hebreo, esto es griego. Lean ustedes todo el llamado Nuevo Testamento, y todas las palabras donde han sido traducido infierno vienen de una palabra hebrea que es traducido ahí como Gehenna. Entonces, en vez de poner Gehenna, ponen infierno, porque esa es la creencia que tienen. Pero Gehenna es la contracción de una palabra en hebreo que es He-Ge-Inon, que es traducido es el valle del hijo de Hinón, un valle al sur de Jerusalén, que según Segunda de Reyes, si quieren tomen nota, Segunda de Reyes, capítulo 23, versos del 10 al 12, era un sitio para el culto idolátrico, donde los paganos e incluso algunos judíos participaban de eso y pasaban sus hijos por fuego al dios Moloch. Era un culto terrible. Y allí pues se celebraban esos cultos. Baruch Hashem, que en los tiempos del rey Elías se hizo una poderosa reforma y mandó a barrer en ese sitio todos esos cultos idolátricos. Fueron muertos todos los falsos profetas y aquellos lugares de idolatría. Ese lugar del valle del hijo de Hinón se convirtió en el basurero de Jerusalén, un lugar como aquí vemos en los basureros, donde hay todo el tiempo gusanos, podriciones y fuego y humo. Eso después fue tomado como una metáfora que allí serían echados todos aquellos que se rebelaran contra el Señor. Pero el mundo cristiano lo tomó literalmente como un lugar que existía para echar, según la creencia y el mito anterior, las almas que habían pecado contra el Eterno. Así que el fondo hebreo de las escrituras nos muestran simplemente un valle, un sitio de un valle, del valle del hijo del Hinón, que se llama Geinón, que es traducido como Gehenna, pero mal traducido por la intencionalidad cristiana desde los tiempos de los padres apostólicos católicos como infierno. De modo que cuando usted lee eso en las escrituras, ya sean católicas o evangélicas, inmediatamente eso queda sembrado desde la más tierna niñez, porque viene de 20 siglos de tradición cristiana y es muy difícil quitar de raíz esa creencia de un infierno en donde están quemándose y estarían quemándose las almas de muchos difuntos. En Marcos 9:48, Yeshua habla que en ese infierno, que es en verdad el Gehenna, que es ese lugar, sitio físico en Jerusalén, el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Inmediatamente aquel que examina Marcos 9:48 en el contexto de una creencia en el infierno, inmediatamente ve el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Esa es la candela que ahí está. Inmediatamente, primero, eso puede ser desbancado, refutado con el fondo hebreo, ¿okay?, del Valle del Hijo de Hinón. Y cualquier teólogo honesto que haya estudiado la historia de sus doctrinas y el fondo sociológico o sociohistórico comprenderá que esto se refiere más bien al basurero de Israel, porque que yo sepa, los gusanos no son inmortales, ¿okay? Es una forma hebrea para decir que allí todo el tiempo había una gusanera, pues, debido a los cadáveres y toda bestia inmunda que era echada allí, y el fuego nunca se apaga, pues la humarera permanente que estaba así hacia el sur de Jerusalén por la basura que se quemaba, y allí estaba. ¿Estamos claros? Así que ha sido tomado como literal lo que era una metáfora para el pueblo hebreo acerca de un lugar que en verdad existía como un basurero. Y así se creó una falsa enseñanza. Se combinó pues
la doctrina de la inmortalidad del alma con la doctrina de un infierno. Ese es producto de que el mundo evangélico salió del mundo católico con Lutero en el año 1517 y trajo también esa doctrina. Pero si ustedes leen la historia de la Reforma, ustedes pueden leer que Lutero desechó la doctrina de la inmortalidad del alma y la condenó como parte del estercolero romano. Pero Felipe Melanchthon, uno de sus aliados, de los grandes reformadores del siglo XVI, en un intento de conciliar con Roma, dejó esa creencia en la inmortalidad del alma como parte del cuerpo de creencia junto con el infierno. Y eso causó un disgusto entre Lutero y Felipe Melanchthon, pero ya pasó al cuerpo de creencias evangélicas y la tenemos hasta el día de hoy. Muy bien. Junto con esta creencia del alma y del infierno, y con todavía estoy en el segundo mito, está la famosa parábola del rico y Lázaro, que es el caballito de batalla de las creencias evangélicas en cuanto a esto. La parábola del rico y Lázaro, que habla Yeshua, es una adaptación judía de un cuento egipcio de los tiempos de los reyes y de los faraones. Sencillamente creían en la inmortalidad del alma y allá estaba adaptada que era el alma de un faraón que se iba y de aquí el alma de algún mendigo. Y aquí la adaptaron, pues, del rico, la adaptaron a una parábola del escriba y de un judío, pero Yeshua le hizo otra adaptación para dar una enseñanza, y del rico y Lázaro, es decir, del pobre y del rico orgulloso. Esa adaptación la hizo Yeshua, pero cualquiera que conoce la historia de las doctrinas, particularmente esta, sabe que eso es así. Miren, los llamados testigos de Jehová, mis apreciados y queridos hermanos, muy subestimados y a veces despreciados, ellos han hecho una investigación muy buena al respecto, que deberían leerlo, y les muestra al mundo cristiano en general que en verdad eso es un grupo de enseñanzas de origen pagano que fueron adaptados por los judíos. Y de esa echó mano Yeshua para dar una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de la parábola? No que hay un infierno, no que hay un seno de Abraham, donde van las almas a uno u otro lado. La enseñanza de la parábola es: a Moisés y a los profetas escuchen, y no creerán si no se levantará uno de los muertos. Cuando dice se levantará uno de los muertos, está hablando de la resurrección. No dice y se les aparecerá uno de los muertos. Así que allí él mantiene la enseñanza de la resurrección. Las parábolas, la enseñanza de la parábola está en la moraleja de ella, no en la parábola misma. Una enseñanza, pues, que ha sido lamentablemente sembrada en la cultura cristiana y que ha sido parte, pues, de una mitología que ahora muestra hasta películas, según Hollywood, donde muestran, pues, el infierno y distintas figuras demoníacos y lugares espantosos donde familiares y amigos se están quemando y mucha gente se asusta. Cuando una vez hablaba de esto en cierta congregación, y algunos amigos en privado me decían: ¿y entonces cómo hacemos para que se conviertan a la gente? Es que tú no puedes acudir al temor de un infierno que viene para que la gente se convierta. Basta las pruebas extraordinarias de amor y de gracia que el Hachén ha extendido para nosotros llegar a él. No tenemos que asustar a la gente como manipular sus mentes para que ellos vengan acá, a esta fe. Entonces, de esa manera trataba de desarticular el método evangelístico de asustar a la gente, que allá está el lobo, que se van a quemar en el infierno para que vengan para acá. Esos métodos han producido una cosecha importante de almas. Muchos han sido salvados por allí, pero Baruch Hashem, el Señor puede usar eso para llevar a muchos a la fe. ¿Ok? Pero no es correcto como método.